Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Aries. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. También les invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Viene en dos formatos. Uno curso online de forma individual, son cursos pregrabados y que también te llevas una guía de trabajo para ir trabajando en ti. Es maravilloso, está increíble el curso, así que te invito a conocerlo. Y también este 8 de noviembre vamos a comenzar con las clases grupales, así que si te gustaría participar, ver de qué se trata, te invito a que entres a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video, o también en el primer comentario de este video te lo estoy dejando también. Les estoy invitando a participar por el sorteo del curso en su versión online, así que si te gustaría participar para ganarte este curso, tienes que suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Puedes ver de qué se trata el curso en el sitio web y también te estoy dejando el link del video de la presentación del curso, ¿ok? Sin más ni menos, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a comenzar ya con esta lectura. Me gustaría ver algunas posibles iniciales o nombres que pueden salir para nosotros el día de hoy. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Tenemos una X, una T, una G, me dicen Gabriel, Gabriela, Jimena. Con esta T me dicen tío, tía, Tito puede ser. Tito, tita. Tenemos una A y tenemos una J, Javier, Javiera. ¿Sí? Estos serían las iniciales, tómalas siempre como te resuenan. Si es que no te sirven, no significa que la lectura no sea para ti. Me gustaría ver algunos números, posibles números o fechas con las que podríamos estar trabajando hoy. Vamos a ver, tenemos un 2. Un 5 puede ser el día 25, el número 25 puede ser algo importante para ti. El 8 o el 3, alguien nació en el año 83. El número 32 puede ser significativo para ti, o el 3 del 2, también me dicen el 8 del 5. 25 insisten ahí, 25, 23 y 28 pueden ser fechas importantes para ti durante este periodo. Y vamos a mirar lo que tiene que ver con el tarot. Antes de eso, vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Recuerda que si no resuenan contigo, no significa que la lectura no sea para ti. Bien. Tenemos un Acuario, puedes estar lidiando con un Acuario. Acuario nuevamente, Libra, un Capricornio o un Cáncer. Ok, Aries, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre te invito a suscribirte al canal. Me encantaría tenerte como suscriptor, como suscriptora. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de la persona especial de Aries? Están un poco pesadas las cartas hoy día aparentemente, así que vamos a ver lo que más podamos. ¿Qué es lo que está pasando entre Aries y su persona especial? Como les digo, como siempre, si es que la lectura no está resonando con ustedes, les invito a ver su signo lunar y su signo ascendente, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué pasa con la persona especial de Aries? Vamos a mirar la energía de tu persona especial y luego la tuya, ¿ok? Tenemos un 6 de pentáculos al reverso. Esta es una carta que nos habla de migajas de amor. Esta es una persona que nos está dando migajas de amor y evidentemente Aries nos merecemos mucho más que eso. ¿Cuál es el problema aquí? Que somos nosotros quienes tenemos que seguir elevando nuestros estándares y no aceptar menos de lo que nos merecemos o deseamos para nosotros. Tenemos una emperatriz al reverso, un 5 de bastos al reverso. Ok, la carta del amor, carta del hierofante y el juicio al reverso.
Esta persona quiere soltar cualquier especie de conflicto contigo. Bien. Lo veo o la veo queriendo comprometerse un poquitito más con la carta del Hierofante. Pero yo te diría aquí, Aries, signo de advertencia, ten cuidado que esta persona quizá todavía no entra en sintonía con esos cambios que debe hacer para poder entregarse de la mejor manera posible, revertir este 6 de pentáculos. ¿Okay? Yo te diría, ten cuidado porque esta es una persona que todavía no se empodera. Es como que su corazón tiene las intenciones, pero su mente todavía no aterriza la información. Espero que se entienda lo que les quiero decir. Vamos a ver, Aries. Tenemos para ti un 3 de copas, un 8 de espadas, un 8 de bastos. La carta de la muerte y la carta del ermitaño al reverso. Bueno, me lo imagino, ¿no? Tú eres una persona con la que quiere celebrar esto, lo quiere pasar bien, ¿no? Esas son tus intenciones. Hasta incluso este 3 de copas nos puede hablar de alguna especie de reconciliación, ¿ok? Pero sientes que estás un poco atrapado o atrapada en un espacio mental. Puede estar hablándonos incluso de bloqueos emocionales. Puede ser que tengamos bloqueado a esta persona en las redes sociales. Este espacio donde tú te has sentido, o si te sigues sintiendo atrapado o atrapada en pensamientos negativos principalmente, en formas emocionales negativas, nos indican aquí que pronto eso está cesando si es que ya no lo ha hecho todavía. Bien, este periodo está terminando rápidamente. Es como que hay algo que pasa, que te das cuenta de algo, bien, lo entiendes bien, lo procesas bien, ves las cosas con claridad, porque aquí no la estamos viendo con mucha claridad, y decides cerrar un ciclo, posiblemente este ciclo. ¿Qué disyuntiva más grande? Vemos aquí que tu persona quiere o tiene intencionada la unión, bien, el mayor compromiso, y tú dices, no, aquí no, aquí no. Yo me voy con la carta de la muerte. Y la carta del ermitaño. Y tenemos la carta del ermitaño al reverso. Muchas veces esto nos indica soledad. Bien, quizá me voy a sentir solo un tiempo, pero al final del día estoy intentando velar por lo que es mejor para mí. ¿Ok? Vamos a ver una carta resultado para ustedes, a ver si es que nos cambian un poco más las energías. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía resultado para esta lectura de Aries? Tenemos un caballero de copas al reverso. La carta de la torre, una carta más. Y el 10 de espadas. Sí, efectivamente. Y esa ha sido la tendencia durante esta semana. Les voy a indicar ya. Todas las semanas tienen una tendencia distinta. Y en estas semanas, cuando ya nos agotamos de todo, los astros están puestos de esa forma también esta semana. Aparentemente ya nos agotamos de todo y decidimos cortar aquellas cosas que ya no nos están sirviendo para el propósito del crecimiento personal. Bien, esta persona con la que tú estás lidiando efectivamente te ama, sí quiere soltar el conflicto, pero realmente estará a la altura de poder sobrellevar la situación. No lo creo, por lo menos todavía. Hay un proceso de maduración grande que hacer. No significa que los cambios no sean posibles, sino que significa que muchas veces necesitamos de un proceso interno mucho más profundo, de empoderamiento, reconocer qué es lo que esta persona le está dando al mundo y se está dando a sí mismo. Es como que siento que tiene alguna especie de punto ciego, ¿no? Como que no se da cuenta realmente. Para ti te dicen lo peor ya ha pasado. Sí, está el quiebre, ¿no? Está esa especie de desconexión. Vamos a ver si es que por ahí las cartas nos dan otra información. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Me gustaría ver algunas cartas oráculo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Lo veo, tu persona tiene muchas arcanas mayores. Esto significa que hay un proceso o de despertar espiritual o que está siendo divinamente guiado, o esta conexión contigo es algo importante para él o para ella. Bien.
el problema que me siguen indicando, pero los cambios que tiene que hacer no los está haciendo. Para sí mismo, ¿no? Estos cambios los tenemos que hacer para nosotros mismos, ese proceso de maduración. Aceptar que todos tenemos cambios que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las cartas oráculos que tenemos? La carta del coqueteo y la carta de la codependencia y la carta del jugueteo. ¿Qué nos quieren decir estas cartas? La carta de la codependencia principalmente nos va a estar hablando de que cuando se desarrolla codependencia en una conexión, el universo tiende a que la suelten. Va a llevar este momento torre a la conexión. ¿Para qué? Para que tú te conectes también con tu propia independencia, que es tu naturaleza Aries. Y esta persona también. Da lo mismo que haya desarrollado la codependencia. Bueno, la codependencia viene desde ambos, pero espero que se pueda entender, ¿no? Nos dice acá, de todas formas, para recapturar el romance, permite que tu versión más jovial, tu espíritu de la diversión, brille. Pero a mí me da la impresión de que, ¿cómo se lo explico? Es como que me dieran el signo de advertencia en no te dejes llevar tampoco por los momentos donde está todo bien, están todos felices y estamos jugando. Claro que sí, son muy bonitos y vale la pena, pero eso no nos explica la trascendencia de la conexión. Bien, la trascendencia de la conexión va a ser determinada principalmente por si cada uno de ustedes de forma independiente y en conjunto quieren trabajar en esto y hacerlo bien y darse cuenta también de lo que tienen que transformar de forma independiente y también en conjunto. Espero que se entienda eso, ¿no? O sea, está lindo, claro, lo podemos pasar muy bien, pero nos tenemos que preguntar siempre si es que la conexión es capaz de trascender eso, ir un paso más allá a nivel más profundo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden indicar? No, y bueno, para hacer una lectura de amor me gustaría ver cartas de copas, ¿no? No estamos viendo ninguna carta de copas. Ok. ¿Qué nos quiere decir esta persona, no? Amor incondicional, ámate a ti mismo. Siento que puede haber amor incondicional aquí, pero a ti te piden, es como si hubiese alguien aquí que se siente mejor estando soltero o moviéndose hacia adelante. Claro, y acá nuevamente la separación. Aún así, esta persona te extraña, piensa en ti y no está muy seguro del futuro, ¿no? Soy yo quien te siente a ti terminando todo, la verdad. Para bien, ¿no? Para soltar lo que no te sirve. Con amor incondicional, ¿puedes seguir queriendo a esta persona? Claro que sí. Pero claro, no significa que la conexión sea viable, ¿no? Hay distintas áreas, distintos aspectos que tenemos que considerar en una conexión para poder tener una relación proactiva, que vaya hacia, como con grandes miras, ¿no? Vamos a ver si es que hay alguna siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Porque yo veo que esta persona, sí, efectivamente le dice, no, te amo, quiero algo importante contigo. Incluso una carta que nos habla de matrimonio, pero no veo a la persona haciendo los cambios que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quiere esta persona contigo? Efectivamente, si quiere la reconexión. Miren, tenemos el 6 de copas, ahí, ahora me están saliendo las cartas de copas, ¿no? El caballero de copas y la carta de la torre al reverso y el 3 de pentáculos al reverso. Vamos a ver, una más. Ay. Esta persona se mueve muy lento hacia ti. Efectivamente quiere mayor compromiso, ¿no? Vemos ahí. Y también la reconexión. Pero este quiebre que tú le estás dando o que se está dando entre ustedes es como que tu persona no lo quiere tomar, ¿no? Es como que no quiere hacer los cambios, no quiere hacer la transformación con la carta de la torre. Para donde sea que vaya esa transformación. De hecho, es como que siento que para muchos de ustedes su persona se está concentrando en su trabajo.
hay una parte de esta persona que realmente quiere construir algo contigo, pero otra parte que ya está como agotado o agotada. Y finalmente cae la decepción y el no hacer nada al respecto. Su emoción se mueve lentamente hacia ti. O sea, esta persona sí te quiere y en su intención, no en su corazón, busca la reconexión. Y puede ir lentamente hacia ti, pero, insisto, yo te diría que esta persona le ganan otras cosas. Le ganan otras cosas. Le hace muy difícil procesar todo esto y realmente hacer las mejoras que tiene que hacer, no por falta de amor a ti, sino que generalmente por falta de amor a sí mismo en ese sentido. Yo sí siento que eventualmente quiere comunicarte acerca de sus intenciones, pero lo que me preocupa es que se quede en intenciones y nada más, ¿no? Así que precaución, está una lectura de advertencia de que si esta persona vuelve hacia ti o te manifiesta algo, que realmente te preocupes de que haga los cambios o que se haya transformado de forma profunda, porque todavía no vemos ese cambio de forma profunda y pueden volver a repetir los mismos patrones que vimos anteriormente de estas migajas de amor, ¿no? Con este 6 de pentáculos al reverso. Bien, vamos a evaluar de todas formas si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Aries. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Aries? Dentro del futuro próximo, nos dice, hay algo mejor ahí para ti. Pide ayuda a los demás, sea que si sientes que así lo necesitas. Dentro de las próximas semanas, gana más información y no te detengas. Bien, sea lo que sea que estés haciendo, te dicen, no te detengas. Dentro del futuro próximo te vas a dar cuenta que hay cosas que son mejores o hay opciones mejores para ti. Vas a estar ganando más información, esto significa que vas a estar ganando más claridad, como lo vimos anteriormente, ¿no? Esa profunda claridad de reconocer qué es lo que quiero, cuáles son mis estándares y qué es lo que me merezco en el amor y no aceptar menos que eso, ¿ok? Vamos a darte un último consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Un último consejo para nuestros amigos y amigas de Aries, ¿ok? Nadie más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Establece tus límites, ¿ok? Establece tus límites. Efectivamente, nada más que decirte con respecto a eso, ¿no? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. No te olvides de participar en el sorteo del curso en su versión online, que viene con una guía también de trabajo y está maravilloso. Y de la forma en la que puedes participar es suscribiéndote al canal, dándole un me gusta y contándome en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo. Y el mismo curso, pero haciéndolo conmigo de forma semipresencial vía Zoom. Va a estar comenzando, el 8 de noviembre de este año, así que te invito a escribirme si te gustaría tener más información, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, que tengas un maravilloso día, un abrazo desde el alma, Namaste.